Gran acierto, Juan, ayer. ¿Qué te pareció, Magdalena Montesinos? No, estuvo fantástica. Además, es de las intervenciones cortitas y al pie, tres cositas bien dichas, en este caso a la ministra de Hacienda, con recaído, por supuesto, claro, para esa administradora única de la soviética Radio Televisión Española. Bueno, yo creo que Marisu Montero ya se ha enterado. Creo que tengo ya la conexión con Teresa Gómez. Teresa, muy buenos días. Ahí delante de la Audiencia Nacional, que creo que pasas más tiempo ahí que en tu casa. ¿Cómo estás, Teresa? Muy buenos días. Pues tienes razón, Luis, paso más tiempo aquí que en mi casa. Desde las 8 de la mañana estamos siempre aquí y bueno, al pie de la noticia. Hablando de noticias, me interesaba mucho algo que habías publicado sobre el entramado Roures, y contabas que el PDeCAT había usado el entramado de Roures para pagar con facturas falsas las campañas electorales de Artur Mas. A mí me parece un auténtico escándalo y de hecho OK Diario fue en ese momento la noticia, abría con esa importante noticia. Y cuéntanos un poquito cuáles son las conexiones que hay entre el PDeCAT, Artur Mas y Roures. ¿A qué está jugando el gran magnate, el gran tycoon mediático catalán? Pues así es, Luis. El ahora PDeCAT, el antiguo y entonces Convergencia, en 2011, en la campaña de 2011 contrató a una empresa que se llamaba Ispar para realizar los actos electorales, ¿no?, de la campaña electoral, actos de publicidad. Esta compañía dependía de un testigo del caso 3%, que se llama Joan Manuel Parra, y Joan Manuel Parra contó ante el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, y el fiscal José Grinda, que él se dirigió hasta la sede de Mediapro, hasta Grupo Imagina. Como bien sabemos, tiene su sede ubicada, tiene una sede enorme, ¿verdad?, ubicada en la avenida Diagonal de Barcelona, para poder cobrar esas facturas que debía pagarle Convergencia. Preguntamos que por qué se había dirigido a la sede de Grupo Imagina cuando supuestamente Grupo Imagina no tiene nada que ver en principio con Convergencia, más allá que todos sabemos que tanto Roure como Benet son dos personas afines al independentismo. Según nos comentaron, se dirigió a la sede de Triacón, ubicada en la sede de Grupo Imagina. Triacón es una productora, la productora del gerente de TV3, Oriol Carbó, y tenía ubicada allí su productora, en Grupo Imagina. Pregunté oficialmente a Grupo Imagina por qué Triacón tenía ubicada allí su productora, si existía algún tipo de relación empresarial, a lo que me dijeron que no, que simplemente tenía alquilada una de las dependencias de Grupo Imagina. Luego comprobamos, mirando el registro mercantil, que nos estaban mintiendo, porque efectivamente Jaume Roures, a través de una de sus productoras, de Mediapro Contenidos, poseía un 10% del accionariado de Triacón. Triacón fue quien abonó las facturas de Convergencia a Joan Manuel Parra. Teresa, entonces, para a ver si nos aclaramos, un empresario. Para hacerlo más sencillo y que podamos ver el hilo directo, ¿vale?, porque a lo mejor esto explicado así es un poco complicado. Para hacerlo más sencillo, podríamos decir que Jaume Roures y Benet son accionistas de una productora que abonó las facturas de Convergencia, las facturas electorales de la campaña electoral que llevó a Artur Mas a la presidencia de la Generalitat. O sea, bueno, pues esto me suena mucho a Púnica. O sea, estaríamos, o sea, tú que sabes muy bien de estos casos, la verdad que huele mucho a Púnica. La estrategia es muy parecida, ¿verdad? Sí, claro, el utilizar empresas afines, ¿no?, con las que pueden tener algún tipo de afinidad, pues adjudicaciones de contrato. Bien sabemos que Triacón, según nos comentan nuestras fuentes y según han declarado TV3, el 70% de la facturación de Triacón, de esta productora, que es, como bien hemos dicho, administrada por Oriol Carbó, antiguo exgerente de TV3, el 70% de su facturación procede de TV3, es decir, de fondos públicos. Esta productora consigue contratos con TV3 porque le proporcionan programas, le proporcionan TV3 programas y demás, y luego paga la factura de Convergencia. O sea, me parece un despropósito, ¿no?, y una ilegalidad, una total ilegalidad, que se utilicen fondos públicos para pagar actos electorales de un partido político.
Pero en todo eso está metido Jaume Raure, que esa era la vía que faltaba y la vía que no terminábamos de unir. De hecho, estos programas que se utilizaron para crear estas facturas falsas, para pagar los actos electorales de Convergencia, se promocionan en la web de Mediapro. Pregunté a un portavoz oficial de Mediapro por qué se promocionaban estos programas y me dijo que era porque se grababan en los estudios de Mediapro, pero que no tenían ningún tipo de vínculo, como bien hemos descubierto luego esto era mentira, nos estaban mintiendo. Teresa, entonces esto llevaría a una conclusión, y es que Roures, que va por la vida diciendo que no es independentista, en realidad es no solo juega al independentismo. Ya recuerdas la cena con Oriol Junqueras y Pablo Iglesias para hacer la estrategia, la hoja de ruta para quitar al constitucionalismo, a los partidos constitucionalistas del mapa, borrarlos literalmente. Ahora, estas conexiones con Convergencia a mí me llaman muchísimo la atención, porque hasta ese momento no sabíamos que Roures tenía contactos con esa ala de Convergencia, con esa ala del puyolismo, pero al final este tipo de empresarios tienen contactos con todo Dios, es decir, al final bueno, iba a decir presuntamente untando a todo Dios. La pregunta que te hago es, en este momento, judicialmente, tú que estás ahora en la Audiencia Nacional, judicialmente, ¿en qué se encuentra esto? ¿Será llamado a declarar? ¿Tendrá que dar explicaciones a la justicia? Bueno, pues esta semana ha venido a declarar Oriol Carbó, el gerente de TV3 y, como bien hemos dicho, el administrador de la productora Triacón, de la que formaba parte también Jaume Raures. No le pudieron hacer ninguna pregunta ni con respecto a Jaume Raures ni con respecto a nada del caso 3%, porque se negó a declarar, se acogía a su derecho a no declarar, por lo tanto volverá a ser citado y esperemos que le pregunten por el vínculo de Raures en el caso 3%. Bueno, veremos. En este caso, ¿habéis recibido algún tipo de burofax? Porque Mediapro es una empresa que cuando publicáis algo que no les gusta, enseguida tienes un burofax del despacho de sus abogados. Tiene solamente abogados que trabajan mirando lo que se publica de Roures en los medios, y si no les gusta algo, pues enseguida tenéis un burofax. No habéis recibido ningún burofax. No hemos recibido ningún burofax, y de todas maneras la noticia la tenemos bien atada, entre otras cosas porque los datos están ahí en el registro mercantil. Yo creo que están al Lo que pasa es que estamos hablando de una presunta financiación ilegal de la Convergencia de Artur Mas a través de facturas falsas de una empresa de Jaume Roures. Eso es, como decíamos, eso es modo púnica. Es decir, eso por mucho menos a Granados lleva 3 años en la cárcel. Bueno, que esta empresa esté siendo investigada en la Audiencia Nacional y esté imputada en el caso 3% es algo conocido. Ahí no hemos descubierto ningún caso de corrupción. Esto sí que se reconoce, sí que la Audiencia Nacional lo ha transmitido, lo ha informado así. Lo que no se sabía es que Jaume Raure tenía relación con... Bueno, vamos a dejar el tema Roures. Te quiero preguntar por otros temas. Está siguiendo muy de cerca lo que está pasando con Villarejo. ¿Hay novedades en ese sentido en lo que tiene que ver con Villarejo? Vamos a saber en qué momento se sabe algo de las cintas esas que se dicen que hay que descriptar. ¿Cuánta información queda por desvelarse? ¿Cuánta información tiene guardada Villarejo, Teresa? Bueno, pues Villarejo iba a venir ayer a declarar, pero tenía un examen de ciencias políticas, de economía, porque no me digas. Él dice que si Pablo Iglesias puede sacarse la carrera en políticas, él también. Entonces no pudo asistir a la declaración. Y con respecto a lo otro que me preguntas, yo creo que en OK Diario tendremos novedades y podremos informar de todo bueno, eso. Bueno, pero adelántame algo, o por lo menos cuéntame en qué situación se encuentran. Se está diciendo, esto me llega por otros medios, se está diciendo que estamos hablando de varios terabytes, no gigas, terabytes de información que en este momento los servicios secretos estarían intentando descriptar. ¿Cuánta información en este momento tiene Manuel García Castellón, el juez del caso Villarejo, y qué se hace con toda esa información? ¿Cuál es el modus operandi para que esa información no se filtre?
Sí, fueron 32 32. terabytes los incautados en la vivienda de Boadilla y en la vivienda y en su vivienda principal, en la vivienda principal de Villarejo. Como bien sabemos, el CNI y Asuntos Internos está intentando desencriptar estos 32 terabytes. Todavía no se sabe qué porcentaje hay desencriptado, pero sí que es cierto que cada vez que llega material desencriptado a la Audiencia Nacional se abren nuevas pesquisas y nuevas piezas separadas. Ya van 13 las piezas separadas que se están investigando, 12 ahora mismo en activo. La única que se archivó y que permanece ahora mismo archivada es la pieza Carol, la pieza de Corina, y las otras 12, como bien digo, están en activo, muchas de ellas bajo secreto de sumario, otras no. Ayer, de hecho, declararon varios testigos sobre la pieza separada número 8 que va sobre la extorsión a un empresario marbellí. Esta pieza separada se levantó el secreto de sumario el pasado mes de agosto y es una pieza bastante interesante, aunque se dice que es la más desconocida del Teresa, caso la Villarejo. última, del caso Esperanza Aguirre Cifuentes, ¿tú crees que la estrategia de Cifuentes de ir de víctima, como hemos visto en esa entrevista, extensa entrevista con Ana Rosa, le ha venido bien a Cifuentes? Pues mira, desconozco si le ha venido bien o no, pero hoy Manuel Cerdán, perdona, iba a decir Manuel García Manuel Castells, Cerdán que es el juez de la Audiencia Nacional. el que destapó, Manuel el que Cerdán, destapó el gran la periodista, noticia de las hoy ha cremas. publicado un artículo. Sí, eso es. Hoy además ha publicado un artículo muy interesante sobre la estrategia que utilizó Cristina Cifuentes cuando hablaba de las cremas, y en ese mismo artículo Manuel Cerdán cuenta que Cristina Cifuentes utiliza un nuevo pretexto, ¿no?, para escudarse en que ella no robó esas cremas, sino que aparecieron en su bolso de manera casual porque se le olvidó. Decía que llevaba una cesta, esto no lo dijo, no fue la primera versión que dio cuando OK Diario desveló el vídeo en el que se ve perfectamente que ella había robado estas cremas. Ella dice que llevaba una cesta y que dentro de la cesta iba introduciendo algunos artículos y que las cremas pues cayeron en su bolso por descuido. Es mentira, en el vídeo se puede ver que ella no llevaba absolutamente ninguna cesta. También habla de una policía patriótica, ¿no?, que ha intentado hundirla. Pues esa policía patriótica fue a la que ella misma recurrió cuando quiso quitar de circulación este vídeo y cuando quiso hacer desaparecer esa denuncia que constaba sobre ella en los archivos policiales, cuando quiso eliminar todo el rastro de ese delito que ella había cometido. Y bueno, lo que no sabía es que se hicieron copias de ese vídeo. Efectivamente, la nota que haces mención, la de Manuel Cerdán, se titula que Cifuentes se escuda ahora en las cloacas cuando ella misma se benefició de una mafia policial que destruyó el atestado del robo. Es decir, esta información no la sabíamos. Es decir, Cerdán nos está contando dos cosas: que Cifuentes tenía conexión con una mafia policial, porque ahora ya sabes que todo es la moda es echarle la culpa a las cloacas del Estado, y la otra es que destruyó el atestado del robo. Me parece una información impresionante. Sí, lo es. Ya sabes que Manolo siempre nos sorprende con grandes exclusivas, y esta mañana cuando me la he leído la he visto muy interesante. Por eso creo que esta es la respuesta más digna a la entrevista de Cristina Cifuentes en Cuenta Cerdán que en aquellas fechas la dirigente del PP ocupaba el cargo de vicepresidenta, primera de la Asamblea de Madrid, y años después, siendo Cifuentes delegada de gobierno en Madrid, desaparecieron las pruebas del atestado policial del hurto de los archivos de la comisaría de Vallecas. La representante gubernamental también se esforzó en recuperar y destruir las imágenes captadas por una de las cámaras de seguridad del súper, pero no calculó que ya circulaban copias de la grabación. Una de ellas fue recuperada por OK Diario en abril del 2018. Me parece interesantísimo y, de alguna manera, esta información desmonta la estrategia de víctima que ha empleado Cifuentes en la entrevista con Ana Rosa.
que si ese vídeo se hubiese filtrado en su momento, ella, por supuesto, no habría llegado a ser presidenta de la Comunidad Claro, de Madrid. ella se quejaba de que el vídeo, bueno, había estado guardado en un cajón, hasta que alguien ordenó su difusión. Es decir, al final la culpa no había sido de ella, que se había trincado las cremas, sino de los que habían guardado el vídeo en el cual ella quedaba expuesta. Yo creo que, bueno, claro, gracias a eso ella tuvo, como dice Sardán, 7 años más de vida política, pero al final, pues, bueno, la mala suerte, ¿no? Alguien guardó ese vídeo y al final cuando hubo que usarlo, pues usó y se acabó la carrera política de Cifuentes. Bueno, Teresa, nada, agradecerte muchísimo esta conexión. Gracias por estar con nosotros en el directo, como todos los jueves, desde la Audiencia Nacional, y te seguimos leyendo con fervor en OK Diario. Un saludo. Gracias bueno, a ti. Vamos a tiempo del extintor, ya son 10:56. Quiero aprovechar también para saludar de vuelta a los oyentes de Radio Ya. Javier García Isaac, su director, me cuenta que el programa está teniendo muchísimo éxito en el streaming de Radio Ya. Lo pueden escuchar a partir de las 3 de la tarde, de 3 a 5.